Grabando, cuando queráis. Hola, compañeros, compañeras, de nuevo nos vemos y quiero contaros que mañana es un día importante para mí como mujer sorda. Mañana es el Día Internacional de las Personas Sordas. Es un día que celebramos a nivel mundial. Es un día de reivindicación, porque tenemos muchos derechos todavía por conquistar, por ejemplo, en el ámbito educativo. Así es que os pido que os impliquéis, que colaboréis conmigo en esta difusión de este día. Vamos a abordar ahora las principales cuestiones de actualidad que deben vertebrar nuestra acción política. Evidentemente, hablamos de una guerra que todavía continúa en Europa y esto es un elemento determinante de la política y de la economía, como ya anunciaron la mayoría de los analistas y como denunciamos desde Podemos, desde Podem y también nuestro vicepresidente Héctor Illueca, el incremento del envío de armas y las sanciones nos arrastrarían a una escalada militar y a una crisis económica y social propia de países beligerantes. Ante el drama y el desastre humanitario que supone la guerra, solo la vía diplomática permitirá una desescalada, porque en Ucrania y en Europa la paz no tiene alternativa. Por el contrario, la deriva guerrerista que Estados Unidos, así como la Unión Europea, han tomado desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, ha desvelado la verdadera naturaleza de la OTAN, organización militar dirigida por Estados Unidos y de la que la Unión Europea es su brazo político en el continente. Al tiempo, Rusia ha recibido el apoyo de China, la India e Irán, de casi todo el continente asiático, como se ha escenificado en la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Los países de la OTAN hoy están en minoría abrumadora en la ONU, como se ha podido constatar en una reciente votación. Tanto la subordinación de la Unión Europea a Estados Unidos y la OTAN, como su creciente aislamiento internacional, son realidades incómodas. La OTAN, mediante una ronda de sanciones y envío de más armas a Ucrania, ha propiciado una nueva escalada militar sobre el terreno y ha reafirmado la crisis económica al propiciar como respuesta rusa el corte de gas. Las consecuencias en la Unión Europea ya se están haciendo sentir con una mayor inflación y las primeras restricciones de energía en el continente. El desplome del euro frente al dólar y el rublo es un testigo cierto del signo de devenir de la crisis. Y si la inflación, que ya galopa en cifras de 2 dígitos, es sostenida en el tiempo, y como anticipan los analistas, se desploma la producción industrial, la crisis puede hundir el poder adquisitivo de las clases populares, provocar recesión y también un aumento del desempleo, además de propiciar la pérdida de todo rastro de soberanía económica. Asociada a la inflación, la drástica subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo abocan a las familias a nuevas dificultades para hacer frente a las hipotecas y a las pequeñas y medianas empresas a serios problemas de financiación. Esta misma semana hemos conocido que se han disparado un 30% los concursos de acreedores en la Comunitat Valenciana.
Las administraciones públicas con nula o inapreciables atribuciones sobre política fiscal y monetaria han quedado relegadas al ejercicio de cuidados paliativos sobre las consecuencias sociales de una crisis, de una guerra que ni la ciudadanía ni las instituciones elegidas en las urnas han decidido. Desde Podemos y desde Podem hemos impulsado desde los gobiernos en los que participamos numerosas medidas para contrarrestar los efectos de la crisis y la inflación. Estamos trabajando sobre los nuevos presupuestos en esa misma línea: más gasto social y más servicios públicos, pero también más salarios y más pensiones. Es vital que se apruebe cuanto antes la Ley de Vivienda. En la Comunidad Valenciana, también la Ley de Barrios, la proposición de ley de vivienda colaborativa y el necesario decreto de emergencia habitacional que se están impulsando desde nuestra vicepresidencia. Cuando Podemos está en el Gobierno se nota, trabajamos, legislamos y luchamos con y por la gente. Seguimos reivindicando con nuestro vicepresidente Héctor Illueca a la cabeza que las viviendas de la Sareb sean transferidas a las comunidades autónomas, a la Generalitat Valenciana, para dar un uso social a los pisos y solventar en buena medida el problema de acceso a la vivienda que padecemos, especialmente la juventud. Una entidad pública ahora no puede desahuciar a familias sin alternativa habitacional. Y no nos olvidamos tampoco de la Ley Mordaza y de su derogación, acuerdo del Gobierno que el PSOE no debe incumplir si no quiere poner en riesgo el mismo. Este país, con graves carencias democráticas, como se evidencia en la judicatura y los medios de comunicación, no se puede permitir una ley represiva con evidentes tintes autoritarios en un momento en el que, como afirmaba Manuel Sacristán, en un continente en guerra, la OTAN hacia adentro amenaza los derechos sociales y las libertades individuales. Resumiendo, esperamos de nuestros socios de Gobierno que la Ley de Vivienda sea aprobada con todas sus consecuencias y sin vaciamiento de su contenido. Y esto incluye la regularización de los alquileres, el traspaso de las viviendas de la Sareb a las comunidades autónomas, así como la prohibición de los desahucios a las familias sin alternativa habitacional. También que sea derogada la Ley Mordaza de manera íntegra. No siempre, pero a veces las cosas justas son urgentes y este es uno de esos momentos. También esperamos que la llamada Ley Darias, la ley sanitaria que debe proteger la sanidad pública de las privatizaciones, sea efectiva y realmente blinde la sanidad pública. Ahora mismo no está así planteada y exigimos una corrección. Con la mortalidad disparada y con cifras de esperanza de vida a la baja, como consecuencia, entre otras cosas, de la precarización de la atención primaria y de la atención hospitalaria, de la sanidad pública en su conjunto, es imprescindible reforzar el sistema sanitario e impedir que siga siendo un nicho de negocio de farmacéuticas y de multinacionales. La semana que viene se celebra en Corts
el debate de política general. En él expondremos nuestra posición sobre los asuntos de actualidad y anunciaremos propuestas que esperamos se puedan materializar con el apoyo de nuestros socios. Será un debate muy ligado al de los presupuestos, que esperamos que, fuera del ruido que la derecha genere, sirva para que el Botànic refuerce las políticas sociales. En el mismo sentido, trabajaremos para que, si hay reforma fiscal, esta no sea en detrimento de las arcas públicas, cuando ya estamos en una incipiente crisis, sino que aumente la progresividad de los impuestos. Defendemos lo obvio, lo que la mayoría quiere, que los que más tienen, más aporten, y los que menos tienen, menos aporten. Los de este año serán unos presupuestos diferentes a los de pasados ejercicios, porque la actual inflación de 2 dígitos condicionará la efectividad de los mismos. La infrafinanciación y la infrainversión que sufre el país valenciano son inmersos en una crisis aún más injustos. No cejaremos en exigir lo que es justo, no cejaremos en exigir lo que es necesario para el bienestar de nuestro pueblo. Los presupuestos tendrán que afrontar la inflación y la necesaria transición ecológica. Como partido feminista que somos, y con Podemos e Irene Montero al mando del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, a quien mandamos desde aquí un abrazo fuerte, porque la violencia que está sufriendo por parte de la extrema derecha es espeluznante. Estamos consiguiendo que nuestro país sea vanguardia internacional en derechos feministas. Seguimos avanzando en medidas feministas y en derechos para las mujeres y, por tanto, para los hombres. Esta semana tenemos 2 novedades. Por un lado, el martes pasado se aprobó en el Consejo de Ministros el Plan Camino, la primera política pública estatal para garantizar el acceso a la vivienda, educación, sanidad, formación y empleo a las mujeres víctimas de explotación sexual. Así es como se lucha contra la explotación sexual, dando alternativas reales a las mujeres. Por otra parte, también tenemos el Plan Corresponsables, puesto en marcha este año, un plan para facilitar la conciliación de mujeres y de familias en 289 municipios del país valenciano y que recientemente se ha ampliado. Además de estas 2 medidas, queremos volver a celebrar la aprobación de un hito histórico para las mujeres, la ley Solo sí es sí. Una ley que cambia por completo el paradigma con el que se aborda la violencia sexual contra las mujeres. Nunca más volverá a ocurrir lo que ocurrió con la víctima de La Manada, en Pamplona. Se ha hecho ley aquel grito feminista que inundó las calles. No es abuso, es violación. También el Gobierno ha reconocido el derecho de las trabajadoras del hogar a acceder a la prestación por desempleo y a los subsidios, una demanda histórica de este colectivo de casi 500.000 de personas. Además de estos avances ya conseguidos, tenemos por delante nuevos hitos que pronto se harán realidad. La nueva ley del aborto pronto llegará al Congreso de los Diputados. Vamos a acabar con todos los obstáculos para que las mujeres puedan ejercer libremente su derecho al aborto, haciendo realidad aquella reclamación feminista histórica por un aborto libre, seguro y en la sanidad pública. Y también será ley, más pronto que tarde, la ley trans.
Y para terminar, vamos a hablar de nosotras y de nosotros, de nuestra organización. En el Consejo Ciudadano Estatal de la semana pasada se estableció el calendario de primarias de cara a las municipales y a las autonómicas del año próximo. Entre el 10 de octubre y el 4 de noviembre deberemos elegir a nuestros candidatos y candidatas. Hoy mismo, en este Consell Ciutadà Valencià, lanzaremos el proceso de primarias de Podem. Desde la última asamblea establecimos como elemento estructural de nuestra acción política el municipalismo. Desde aquí animamos a todos los círculos de Podem a construir candidaturas plurales y unitarias en todas las localidades en las que tenemos presencia organizada. Nos ponemos en marcha. El fin de semana próximo celebraremos una jornada municipalista para elaborar colectivamente un programa marco. Hace unas semanas, Yolanda Díaz anunció que Sumar no llegaría a las elecciones autonómicas y municipales, pero somos conscientes de que un proyecto político que pretenda construir un proyecto de país debe tener necesariamente arraigo territorial. En consecuencia, Podem está construyendo ese arraigo territorial desde hace tiempo. El proceso electoral debe suponer un nuevo impulso para nuestro joven partido. El trabajo de Podem, fuera de lo que son las primarias y las tareas propias de un año electoral, debe reforzarse en las luchas sociales que se van a desarrollar en relación con la carestía de la vida y los conflictos sociales y laborales que se multiplicarán, fruto de la guerra en la que Europa está inmersa. Siempre hemos estado ahí y ahora debemos estarlo más que nunca. Junto con los trabajadores que están perdiendo poder adquisitivo, junto con los pensionistas que este 29 de septiembre se manifiestan y con los que estaremos codo con codo. Junto a la juventud, que tiene serias dificultades para acceder a trabajos dignos y vivienda asequible. Junto a las mujeres, que luchan por la igualdad efectiva y contra la violencia machista. Junto a ese creciente movimiento pacifista que clama por lo que quieren la mayoría de los valencianos, españoles y europeos: paz. Compañeros, compañeras, sí se puede.